Amén. Dios les Amén. bendiga grandemente. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces al libro de San Juan, capítulo 9, desde el versículo 39, Amén. los últimos versículos. El tema para el día de hoy es, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Como subtítulo, parábola de la luz y las tinieblas, continuando el tema del día viernes. Amén. Entonces le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, San Juan 9:39. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Amén. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Oh, Señor. O sea, ellos como quien dice se sintieron aludidos, está hablando de nosotros. Así es, Señor. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, Señor amado, estamos delante de su Amén, presencia, Señor dándole Jesucristo, gracias, Señor, por la toma lectura de su control, palabra, Señor. Señor. Que su Espíritu Santo Todo, sea guiándonos, Señor, Señor, a toda amén. verdad Palabra y a toda tuya, justicia, Padre. Señor. Que su palabra, Señor, sea, Señor, bendecida en medio nuestro, Padre. Amén, Su Señor. Espíritu Santo, Señor amado, cierto, llevándonos al entendimiento, Señor, aclarándonos su palabra. Gracias por todo, Padre. Gracias, mi Bendíganos Cristo. en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les Amén, bendiga, pueden amén, tomar amén, asiento. amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Tomen asiento. Gracias. Según las últimas noticias, la hermana María Eugenia llamó a mi esposita que su esposo llegó un poquito tarde, pero que vienen en camino. Así es, amén. Amén. Entonces el tema para el día de hoy está en la escritura, dice, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, yo quiero hablar sobre un subtema también, sobre la luz y las tinieblas, ¿cierto? Eso está en parábolas aquí en la Biblia. Hemos venido hablando hace mucho tiempo de que la Biblia está escrita en parábolas, ¿cierto? Así es, amén. Es un libro profético, ¿cierto? Es un libro, ¿cierto?, que trae misterio, ¿cierto? Pero hay que entender que la palabra está escrita en parábola y que no toda persona puede entenderla. Es verdad, amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es necesario que ellos no vean, que sus ojos sean cerrados, ¿cierto? Y entonces, hoy día vamos a hablar justamente sobre la luz, sobre las tinieblas, sobre quién tenía la luz, sobre quién tenía la luz, y quién tenía las tinieblas. Así es, Entonces, y lo importante también de esto es que Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Entonces también tenemos que entender las palabras que dijo nuestro Señor. ¿Qué está diciendo con esto de que Él vino para hacer juicio, cierto? Entonces todo esto lo vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor. El día viernes, ¿cierto? Estuvimos hablando un poquito, ¿cierto? Del libro de Génesis, cómo es que Dios, ¿cierto? Creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Esto yo lo voy a sintetizar un poquito para que los que no estuvieron el día viernes puedan entender un poco, nada más. No voy a explicar todo lo que expliqué el día viernes. Para eso tendrían que ir al culto del día viernes y escucharlo, ¿cierto? Pero el día viernes estuvimos viendo, ¿cierto? Cómo allá en Génesis capítulo 1, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, ¿cierto? Dios creó los cielos y la tierra, punto. Entonces, ahí, en ese lapso de tiempo, hasta el profeta dice que pasaron millones y millones de años, no se sabe cuánto tiempo pasó en ese tiempo. Y ahora recordémonos que hubo una rebelión, ¿cierto? Allá en los cielos, ¿cierto? Satanás se rebeló en contra del reino de Dios, ¿cierto? Podemos decir el reino de los cielos, ¿cierto? Y Satanás, ¿cierto? Con sus adeptos, con los que creyeron en la mentira de Satanás, entonces fueron lanzados, fueron expulsados a la tierra. Y cuando ellos fueron expulsados a la tierra, la Biblia dice, ¿cierto? Que ellos, ¿cierto? Vinieron y causaron un gran lío,
un desorden con la creación de Dios. Recordemos, Dios cuando Él hace las cosas las hace bien, Amén. ¿cierto? Entonces cuando Él hizo los cielos y la tierra, Amén. lo puso todo en perfecta armonía, ¿cierto? Amén. Entonces cuando después el capítulo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces tenemos que entender qué significa que estaba desordenada y qué significa que estaba vacía, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque recordemos, el día viernes hablamos también de que ese principio es un tipo de nosotros, ¿cierto? Que nacimos en desorden, en pecado, me concibió mi madre en desorden, ¿cierto? Y también nacimos vacíos, Amén. o sea, sin Cristo. Amén. Amén. Así es. Entonces la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que había tinieblas sobre la tierra, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Como les dije recién, estábamos pecados, vacíos, sin Cristo. Amén. Amén. Un tipo de nosotros. Amén. Entonces Dios, para quitar las tinieblas, ¿qué tuvo que hacer? La Biblia dice que Dios creó la luz. Amén. Eso dice la Biblia. Dios creó la luz. Amén. Y dice que Dios dijo que la luz era buena. ¿Por qué? Porque la luz expulsa las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que la luz de Cristo es buena porque nos aparta el pecado de nosotros, ¿se da Amén. cuenta? Así es, Y Señor. además nos dice que estábamos vacíos, ¿cierto? Sin Cristo. Entonces, qué tremenda revelación es que cuando la luz llega, entonces nosotros tenemos a Cristo. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios por esa enseñanza. La Biblia nos muestra entonces en parábolas el ministerio que Jesús tendría en su primera Así es. y también en su segunda venida. Amén. Nos muestra en el libro de Génesis cómo serían los tiempos, ¿cierto? Así es. En su primera venida y en su segunda venida, ¿cierto? Un tiempo de oscuridad, ¿cierto? Un Amén. tiempo de tiniebla, un tiempo de desorden espiritual, Amén. al igual que en su segunda venida. Amén. Hoy en día estamos viendo, hermano, cómo está el mundo en tinieblas, ¿cierto? Amén. Hay en la mayor oscuridad de todos los tiempos, hermano, amén. Amén. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto? Que los diablos están desatados, ¿cierto? Amén. Y el mundo está entrando en entera corrupción, hermano, amén. Amén. Entonces, ahora Señor, amén. en su primera venida es increíble, hermano, lo glorioso, hermano, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿cierto? Amén. Él hizo cosas que antes nunca habían sido hechas, hermano, amén. Nadie había visto las cosas que Él hizo. Es más, ¿cierto? Él detuvo la naturaleza, ¿cierto? Bajo sus órdenes, ¿cierto? De pronto Él tiene hambre, va pasando, ve un árbol que una higuera quiere comer, maldice la higuera para que no tenga higo, y todo eso es parte profética, hermano. Amén. ¿Cierto? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, cada movimiento que Él hizo, tiene sentido, hermano. Amén. No hizo las cosas por hacerla, amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que lo que está ocurriendo en su primera venida es un enfrentamiento espiritual. Amén. Amén. Lo que ocurre es que las tinieblas son tipos de demonios. Así es, La Señor. oscuridad son tipos de demonios. Amén. Amén. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Sino que, miren, empiezan a enumerar, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿se da Así cuenta? es, amén. Oscuridad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, no vamos a entrar en este tema, ¿cierto? Pero para que usted se dé cuenta, hermanos, Amén. que hay líderes, ¿cierto? Hay movimientos, ¿cierto? Hay huestes de demonios, ¿cierto? Amén. Que se mueven, hermano, en todo ámbito y en toda esfera, hermano. Amén. Amén. Entonces, estos demonios, esta oscuridad, estas tinieblas espirituales, ellos no quieren irse, pues, hermano. Amén. Ellos están ocupando un terreno y ellos se creen dueños de ese terreno. Amén. Es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿cierto? Allá en Israel, ¿cierto? Ellos están teniendo guerra con Gaza, ¿cierto? Con el Líbano, ¿cierto? Con Jordania, ¿cierto? Con Siria, ¿cierto? En el norte. Entonces tiene diferente. Entonces Israel dice, nosotros tenemos derecho a reclamar nuestra tierra. Amén. De hecho, en la misma Jerusalén, hermano, la ciudad santa, ¿cierto? Está dividida en dos, una parte para los palestinos y otra parte para los judíos. Entonces ellos quieren recuperar toda su tierra, ¿se da cuenta? Amén. Pero ¿qué es lo que hacen los enemigos de Israel? No quieren abandonar la tierra porque ellos dicen esta tierra nos pertenece.
¿Se da cuenta? Así Entonces es. eso es lo que hacen los demonios, ¿se da cuenta? Así es. Esta oscuridad, estas tinieblas espirituales no quieren irse, no quieren dejar la tierra. Ellos quieren mantener, por así decirlo, el desorden espiritual. Amén. Amén. Entonces, vemos que es una batalla, ¿cierto? Amén. Una batalla que se ha desencadenado en la primera venida de Cristo y hoy en día lo estamos viendo en esta segunda venida, hermano. Amén. Amén. Y Jesús, ¿qué es lo que hace Él? Él está escogiendo sus soldados. Él está escogiendo su ejército, los que defenderán la fe, los que defenderán la palabra aquí en la tierra. Amén. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a escoger a sus discípulos. Amén. Simón, que es Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Tomás, sígueme. Empieza a escoger a sus discípulos, ¿se da cuenta? Así es, amén. Luego él fue escogiendo, hermano, a aquellos que creyeron su palabra, ¿cierto? Cuando él predicó la bienaventuranza, ¿cierto? En el Sermón del Monte, cuando él les explicó de qué se trataba el reino de los cielos, ¿cierto? Amén. Entonces, los que creyeron se unieron a él y los que no se fueron, ¿cierto? Los que están por los paneles empezaron a irse. Entonces, él escogió a medida que él iba predicando su palabra. Y entonces, también él fue haciendo milagros, hermano, amén. Amén. Entonces, los que eran sanados, los que vieron un cambio en sus vidas, ¿cierto? Ya sea por una enfermedad, ¿cierto? Amén. Por ceguera espiritual, por demonios, ¿cierto? Por, no sé, por invalidez, ¿cierto? Amén. Cada uno de ellos, la mujer de flujo de sangre, cada uno de ellos, hermanos, vieron un cambio en sus vidas, decidieron seguir a Cristo. No todos los que fueron sanados siguieron a Cristo, Amén. pero muchos de ellos sí. Recuerden que hubieron, me parece que eran 10 leprosos, solamente uno volvió Amén. a Jesucristo y el resto se fue cada uno por su tierra, nada más, ¿se da cuenta? Pero fíjese que aquello, la gran mayoría de los que pasaron, ¿cierto? Por sanidad divina, entraron a sus filas, a su ejército, su vida cambió, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ellos son ese ejército que él estaba tomando, nuestro Señor Jesucristo, ellos son los que cargarían la luz de la palabra, hermano, amén. Amén. Entonces, tipo, figura y sombra de lo que Dios está haciendo el día de hoy, hermano, amén. Amén. Como que él está reclutando, ¿cierto?, su ejército, a los que creen en su palabra, ¿cierto? Amén. A los que han creído en su mensaje, a los que saben de que Jesús es Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Dónde? En nosotros, en nuestra alma, hermano, amén. Amén. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dijo Pablo, ¿se da cuenta? Amén. Entonces Dios está, él está reclutando su ejército, ¿para qué? Para la gran batalla de este tiempo del fin, hermano, amén. 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 Mire, en el mensaje La más grande batalla jamás peleada, dice lo siguiente, dice, y yo creo que la batalla más grande que jamás se ha peleado está ahora a punto de acontecer. Amén. Yo creo que Dios ha estado escogiendo a sus soldados. Gloria a Dios. Yo creo que Él ha estado vistiendo, entrenándonos. Y el frente de batalla ahora ha sido establecido, a punto ya para empezar. Bueno, yo creo que ya empezó, hermano. Sí, Amén. amén. Estamos peleando la tremenda batalla, hermano. Amén. Vemos, ¿cierto?, como la parte natural, ¿cierto? Los gobiernos se están poniendo en dos bloques, ¿cierto? Se están Amén. alineando, ¿cierto? Chile está haciendo su contacto, su alineación, hermano. Argentina por otro lado, Perú por otro lado, Bolivia, hermano. Cada país, cada nación, hermano. Amén. Recordemos, todas estas naciones le pertenecen a Satanás, hermano. Así Amén. es. Pero dentro de cada una de estas naciones hay gente que está peleando la buena batalla. Amén. Hay soldados del ejército de Jesucristo Amén. que estamos defendiendo la palabra, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, entrando un poquito en el mensaje, hermano, vimos el viernes, ¿cierto? Cómo nuestro Señor Jesucristo hizo este tremendo milagro, hermano, Así es, Señor, amén. de devolverle la vista natural, ¿cierto? Primeramente a este hombre, hermano, amén. Amén. En la Biblia dice que él había nacido ciego de nacimiento, ¿cierto? Nació en la oscuridad. Ahora, eso sus padres lo sabían. Ellos sabían, bueno, tuvimos a nuestros hijos, ¿cierto? En nuestros brazos lo hemos visto crecer, ya es su nombre, ¿cierto? Entonces, cuando los judíos vieron este milagro, no creyeron, dice la Biblia que ellos no creyeron, entonces fueron donde sus padres le dijeron,
oye, ¿qué dices tú? Este es tu hijo que nació ciego, cuéntanos, ¿qué pasa con él? Entonces nos dimos cuenta que los padres, en vez de sentirse bienaventurados, ¿cierto? Por lo que había ocurrido, ¿cierto? Por el milagro que Dios había hecho en sus hijos, ellos prefirieron callar por temor a ser expulsados, ¿cierto? De su iglesia. Señor, amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que ellos estaban tan enjaulados, por así decirlo, Amén, en su Señor. denominación, a tal grado que aunque vieron el milagro que Jesús había hecho, hermano, con su hijo, para ellos era como que no habían visto nada. Así es, Señor, ¿Saben amén. qué? No, a nosotros no nos pregunten, vayan y pregúntenle. Él es grande ya, él puede dar su propia respuesta, Así es. ¿cierto? La Biblia dice que, la Biblia, hermano, mire qué interesante. La Biblia da detalles y dice que los judíos se unieron en no creer. Amén. La Biblia dice que los judíos se unieron, los fariseos se unieron en no creer en Jesús el Mesías. No importaba los milagros que hiciera Jesús. No importaba lo que Jesús predicaba. Ellos estaban decididos en no creer. Ellos estaban luchando, ponga atención, ellos estaban luchando para que las tinieblas y el desorden espiritual permaneciese en Israel, ¿se da cuenta? Amén. Y si uno, por así decirlo, de sus fieles, de sus feligreses, hermano, creía que Jesús era el Cristo, inmediatamente ellos, esto es lo que ellos anunciaron, inmediatamente ellos expulsarían a esa persona. Así es, Señor. Amén. Lo expulsarían como un traidor, ¿se da Así cuenta? es, Señor, amén. Entonces, fíjese que usted, yo pienso, así como nosotros, cada uno de nosotros, hemos visto, la gente ama a su iglesia, ama a su pastor, ama su denominación, por así decirlo. Entonces, muchas veces cuando ocurren cosas, ¿cierto? Cuando ocurren cosas dentro de la iglesia, prefieren callar. No, mejor, bueno, el pastor es el responsable, que él vea esas cosas. ¿Qué voy a estar metiéndome yo? ¿Cierto? Entonces se callan muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos quiere mostrar es que ellos están predispuestos a no creer. Así es, oh, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Los fariseos y los judíos están predispuestos a no creer. Miren lo que dice San Juan 9:22 para que podamos entender. Amén. Así es, San Juan 9:22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo, mire, de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Mire, eso significa que se pusieron todos de acuerdo. Sí, amén. Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que eso ocurre. Por ejemplo, la iglesia bautista, ¿cierto? Ellos no creen en el Espíritu Santo, no creen ellos que el Señor el día de hoy siga haciendo milagro y maravilla. Ellos se paran y dicen, no, eso no lo creo. Los del séptimo día creen que si uno no respeta el día asado, uno tiene la marca de la bestia. Y entonces cada denominación, hermano, va poniendo sus propios dogmas, sus propias doctrinas. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona predica toda la palabra, Amén. entienda esto, cuando una persona predica toda la palabra, entonces a uno inmediatamente lo expulsan. Es verdad, amén. Sí, Señor, amén. Bueno, les cuento una experiencia, hermano, que tuve esta semana, hermano. Esta semana yo tuve una conversación con cierta persona y esta persona me dijo que Juan el Bautista había sido un traidor. Eso es lo que ocurrió. Y yo lo expulsé y le dije, ¿por qué usted está diciendo que Juan el Bautista es un traidor? Y él me dijo, no, si no soy yo solo, son muchos los que creen de esta forma. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué usted dice?
Me dice, entonces me lleva a la escritura, que es verdad, esa es una escritura que nosotros la hemos compartido, la hemos leído, donde los discípulos de Juan, bueno, usted sabe, hermano, que Juan, Jesús, él estaba bautizando y la Biblia dice que Juan seguía bautizando acá, Sí, amén. ¿cierto? Y después también la Biblia aclara, ¿cierto?, que Juan todavía mantenía discípulos, ¿cierto? Entonces todo esto para ellos era una traición, porque Juan tenía que unirse al ministerio de Jesús. ¿Se da cuenta? Y resulta que en Mateo capítulo 9, si no me equivoco, Mateo 9, dice que los discípulos de Juan, junto a los fariseos, se unieron y dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos? Y los fariseos también ayunan, y tus discípulos no ayunan. Entonces, yo busqué Lucas y Lucas habla exactamente lo mismo, pero desde otra perspectiva. Dice que los fariseos fueron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Y por qué los discípulos y nosotros los fariseos ayunamos? Entonces, si usted se da cuenta, ahí Mateo y Lucas lo expresan de diferente forma. No es que la Biblia se contradiga, no es eso, hermano, sino que uno tiene que mirar, hermano, con los ojos de águila y saber que Juan no era el que estaba hablando ahí. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Sino que hoy en día nosotros podemos ver y darnos cuenta que muchos utilizan, como ellos utilizaban a Moisés tenemos por padre, ¿cierto? Hoy en día muchos dicen, no, pues si el hermano Lajan habló de una carpa, así que nosotros estamos haciendo una carpa. Y están juntando millones para hacer una carpa porque el hermano Lajan va a volver y va a predicar en ese lugar. Entonces toman, hermano, ¿se da cuenta? Entonces se toman de algo, hermano. No, eran los fariseos los que estaban hablando ahí y los discípulos de Juan que también hablaron, pero ya Juan estaba en la cárcel y no tenía voz ni voto. Así es, amén. No tenía el control de sus discípulos. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Entonces no es que Juan sea un traidor, ¿se da cuenta? Entonces lo que la Biblia nos está mostrando es que ellos están predispuestos a no creer. Amén. No importa lo que Jesús haga, no importa lo que Él diga, lo que ellos quieren es no creerle. Amén. Así es. No importa si su ministerio es respaldado por Dios, ellos no quieren creerle. ¿Por qué? Porque ellos representan la oscuridad. Ellos representan las tinieblas. Entonces Jesús discierne el espíritu que hay en ellos. Amén. Para que usted me entienda, Jesús identifica el espíritu que tiene cada uno de ellos. Amén. Recordemos lo que dicen las Escrituras, que Jesús, cierto, no se fiaba de ellos por cuanto los conocía cada uno de ellos. Así es, amén. Amén. Entonces, Jesús, hermano, discierne el espíritu que domina a esas personas que aunque se ven muy religiosas, no creen, aunque se visten como creyentes, con terno y corbata, no creen, aunque sus mujeres usan falda, pelo largo y sin maquillaje, no creen. Señor. Veamos lo que dice entonces. Juan capítulo 9, versículo 39, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Así es, Señor, amén. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Nuestro Señor Jesucristo nuevamente está hablando en parábolas. Amén. Oh, amén, ¿Se Señor. da cuenta? Amén. Es más, esto que Él acaba de decir, para ello es una paradoja. O sea, ¿qué es lo que es una paradoja? Contrario a lo lógico. Amén. ¿Cómo es posible? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo es posible lo que él está hablando? ¿Cómo es posible que los que no ven, vean? ¿Cómo es posible que los que ven sean cegados? ¿De qué está hablando? Son preguntas lógicas que ellos hacían, pues, hermano. Amén. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dijo nuestro Señor Jesucristo? Dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Amén. O sea, sus palabras, la gran mayoría
Para ellos no tiene sentido lo que él está diciendo. Amén. Pero nosotros entendemos que para poder entender, Dios tiene que revelar el misterio. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces Jesús acababa de dar la vista a un hombre ciego de nacimiento. Pero eso no fue lo más impresionante que ocurrió en ese momento, sino que lo más impresionante es lo que muy pocos pueden ver. Amén. Lo más impresionante fue sanar la ceguera espiritual de este hombre. Amén. Revelarle que él era el Cristo prometido, Dios mismo aquí en la tierra. Amén. Entonces, este hombre, al recibir esta revelación, este hombre testificó y dijo, yo creo. Amén. E inmediatamente cayó a sus pies y dice la Biblia que le adoró. Amén. Amén. Entonces, nosotros podemos ver ahí, en esas parábolas, lo que está ocurriendo, que los ojos espirituales de este hombre ciego fueron abiertos. Amén. Así es, Y Señor. vio a Jesús y creyó en él. Amén. Su alma fue redimida en ese preciso momento. Así es, Señor. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Cuando Jesús utiliza las palabras y dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿A qué se refiere? ¿De qué juicio se está hablando él? Jesús está discerniendo los corazones y está enjuiciando. ¿Qué significa eso? O deja libre a la persona o la deja culpable a la persona. Eso es un juicio. Un juez cuando está ahí en el estrado, ¿cierto? De juez, entonces él, bajo las pruebas, puede dejar inocente o culpable. Así es, amén. Dependiendo de las pruebas, ¿se da cuenta? Entonces, Jesús cuando vino a la tierra, él estaba, por así decirlo, en el estrado, porque él dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Entonces, no tan solo estaba entregando el mensaje, sino que estaba en el estado de juez. ¿Para qué? Porque él estaba discerniendo los corazones de aquellas personas Señora, y vio que el corazón de aquel ciego era un predestinado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el juicio que Dios le hizo a este ciego es, tú eres libre, Amén. tú puedes ver. Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor. Entonces, lo que hizo nuestro Señor fue liberarlo, no tan solo de esa ceguera natural, Así es, sino que de esa Señor. ceguera espiritual que a él lo tenía atado. Amén. Sí, ¿Se da Padre. cuenta? Pero nos damos Señor. cuenta que los fariseos y los judíos que vinieron a criticarle, entonces el juicio fue que ellos eran culpables. Amén. Así es. Amén. Lo vamos a ver, lo estamos viendo a la luz de la palabra, hermanos, amén. Amén. Entonces nuestro Señor está mirando a cada hombre, hermanos, a cada mujer, y Él está juzgando hoy en día. Amén. Y Él dice, tú sí, tú me crees, tú no. Amén. Amén. Tú sí, tú Señor, crees amén. en mi palabra. Tú no, tú nunca me vas a creer. Correcto. Padre. Sí, Eso Señor. es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día. Amén. Ahora Señor, recordemos amén. lo que ocurrió en el libro de Ezequiel, ¿es cierto? Cuando Amén. sale el ángel con el tintero escribano, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que iba a hacer Dios? Lo primero que iba a hacer es mandar juicio, ¿cierto? Amén. A matar espiritualmente, pero dijo Dios, no, primero que vaya, ¿cierto? El ángel con el tintero escribano, ¿cierto? Amén. Y vaya colocando el sello, Amén. Amén. el Señor. sello a cada persona que sí cree. Amén. ¿Se da cuenta? Y después, pero lo primero que está haciendo Dios ahora, ¿se da cuenta? Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? Fue Él y empezar a ver. Y entonces tú, Pedro, ven. Empezó a llamar, ve. Gloria a Dios. Tú, Sí. Tomás, ven. Y empezó a llamar. Caifás, tú no. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y empezó, no, ustedes no. Fariseos, ciegos, víboras, hipócritas, Amén. serpientes, ustedes no. Así es, Señor. Amén. Así Correcto, es, Padre. Amén. 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 Jairo, tú eres un fariseo, ¿qué haces ahí? Ven. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Amén. mi Dios. Aleluya. Que venga tu familia también, los que creen, el resto fuera, salgan de aquí. Amén. Oh, mi Dios. Es un llamamiento personal, ¿se está Amén, dando Señor, cuenta? amén. Entonces, Gracias. para entender lo que está ocurriendo,
Tenemos que ir a la Biblia, ¿se da cuenta? Ver por qué están ocurriendo estas cosas. Lo mismo que ocurrió en el Génesis, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Entonces es lo que está ocurriendo cuando comienza el ministerio de Jesús. ¿Pero por qué? Tenemos que ir a la Biblia y saber que todo eso estaba profetizado. Amén. Así es, Señor, amén. Tanto para la primera venida como para la segunda venida. Amén. Porque cuando nosotros vamos, ¿cierto? Después de que nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 2, es el levantado, ¿no? En Hechos capítulo 1, Él es levantado, Él es alzado, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que desde Hechos capítulo 2 en adelante, hermano, entonces comienza, por así decirlo, una ceguera espiritual. Y empieza, ¿cierto? Pablo, ¿cierto? Que es enviado a los gentiles, empieza a hablar de esta ceguera, hermanos. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, amén. Amén. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Miren, no, pero miren, escuchen. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Mire, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Está profetizado o no? Amén. Amén. Ciegos y sordos espirituales. ¿Cuándo? En su primera venida y en su segunda venida. Oh, amén, Señor. En las Escrituras, busque Isaías, porque ahora vamos a leer varias partes de Isaías. Empecemos con Isaías 44. En las Escrituras, hermanos, en la Biblia, se usa la ceguera para demostrar la incredulidad del hombre y de la mujer. Así es, Señor. Y amén. mostrarnos que no puede nadie con ceguera espiritual comprender la verdad o la palabra de Dios. Vamos a Isaías 44 entonces. Vamos a ver las profecías de Isaías. Dice, versículo 18, dice, no saben ni entienden, porque cerrados, ¿qué cosa? Están sus ojos Amén. para no ver y su corazón para no entender. Dios, así es, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Vamos a Isaías capítulo 5. Y vamos a ver. Acabamos de hablar de ceguera. Ahora vamos a hablar de tinieblas. Amén. Amén. Isaías 5, versículo 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen, mire, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, si usted se da cuenta, aquí está hablando de los ministros en forma de parábolas. Amén. ¿Por qué? Porque son los ministros los que dicen, hermano, no importa lo que usted está viviendo, siga nomás y el Señor, Dios se encarga de todas las cosas, Él ama. ¿Qué es lo que está haciendo ese pastor? Está haciendo de la luz tinieblas. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Ese ministro no es claro en decirle a su congregación, hermano, lo que usted está haciendo está mal. Así Si usted es, no se Señor. arrepiente, va derechito al lago de fuego. Amén. Así es, Señor. Amén. Y de las tinieblas, luz. En otras palabras, bueno, hermano, vemos que ha entrado el pecado aquí. Vemos que ha entrado el pecado a la iglesia, pero sigamos esforzándonos, no importa, manténganse quietos, Dios conoce todas las cosas. Bueno, ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Trajo la luz para expulsar las tinieblas, hermano. Amén. Para Amén. eso es la luz. Si usted apaga estas luces naturales, aquí, ¿qué es lo que entran? Las tinieblas, ¿cierto? La oscuridad. Pero si usted las prende, las tinieblas se tienen obligatoriamente que ir. Amén. Amén. Así es. Veamos Señor. otra profecía de Isaías 56. Busque Isaías 56. Para que veamos por dónde viene la ceguera espiritual. Hermano Germán, termine ya de hablar de los ministros. ¿Me pueden decir eso? ¿No es así? Amén. Sí, sí. Pero yo tengo que mostrar escrituras, por hermano. Amén. Amén. Isaías 56, versículo 10.
sus atalayas, o sea, sus ministros, son ciegos. Amén. ¿Qué es lo que es ceguera? Lo vimos recién, es oscuridad, son tinieblas, ¿cierto? Amén. Miren lo que dice, todos ellos ignorantes. Amén. Estamos hablando de los pastores, de los ministros, ¿qué quiere que le haga yo? Amén. ¿Qué significa ignorante? Que ignoran la revelación correcta de la palabra, hermanos. Amén. Señor. Amén. Todos ellos perros mudos. Amén. Pensemos un momento, ¿de qué le sirve a usted, hermano o hermana, tener en su casa un perro que nos ladra y avisa del peligro? Así es, Señor. Amén. Así es, Señor. O sea, Dios está tomando aquí al profeta Isaías que los ministros son perros mudos. Amén. ¿Por qué? Porque no previenen a la congregación del peligro de seguir en pecado. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos. ¿Qué significa eso? No tienen el Espíritu Santo para predicar. Amén. Así es, Señor. Echados. Que aman el dormir. O sea, un ministro es un atalaya, un vigía. El atalaya, el vigía tiene que ser de los ojos abiertos, dice la Biblia. Amén. Y si ama el dormir, eso significa que espiritualmente es un ciego. Amén. Versículo 11 dice, y esos perros pastores, en otras palabras, comilones, son insaciables. Claro que son insaciables para pedir diezmos, ofrendas, pues hermano. verdad, Si eso es lo que a ellos les interesa. Una alabanza, una ofrenda. Otra alabanza, otra ofrenda. Otra alabanza, otra ofrenda. Vamos a la palabra. No. Después no vamos a cantar una alabanza. No se vayan, la ofrenda. ¿Sí o no? Comilones Amén. insaciables. ¿No Amén. lo dijo Jesucristo que los fariseos iban a entrar las viudas? Así es. Amén. Y que llenaban su estómago, ¿cierto? Ahí en esas casas de las pobres viudas. Amén. Así es. Amén. Comilones. Mire qué más dice. Y los pastores, no estoy hablando, o sea, los perros son pastores, ¿se da cuenta? Amén. De hecho, hay un perro que se llama pastor alemán. Amén, pero aquí estamos hablando de los pastores espirituales. Amén. Dice, y los pastores mismos no saben entender, o sea, no reciben, no tienen revelación de la palabra. Amén. Amén. Leen y no entienden. Amén. Señor. Todos ellos siguen sus propios caminos. ¿Qué significa esto? Sus propias denominaciones, sus propias ideas, sus propios sismos, sus propios dogmas. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Cada uno busca su propio provecho. A ver, si no me reciben en la revelación de los truenos de Nueva York, entonces me voy con los del retorno. Si no me reciben los del retorno, entonces me voy con los de la carpa, me voy con los del nuevo nombre, ismo, sismo, alguno de ellos me va a aceptar. Correcto. Y claro que lo van a aceptar, pues hermano. Fíjese que conmigo se comunicaron de allá de Ecuador, hermano. Allá en Chile no hay iglesias que prediquen el retorno, hermano Germán. ¿Sabe qué? Mire, nosotros le vamos a mandar dinero. Nosotros le vamos a mandar los pasajes para que se venga usted una semana aquí con todo pagado a nuestro hotel, que tiene la iglesia, tiene un hotel. Véngase con su hija, véngase con su hijo, con lo que usted quiera invitar. Véngase para acá. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar el retorno de que el profeta va a resucitar. Y entonces nosotros le vamos a apoyar económicamente. Mire lo que querían los perlas. Que yo me volviera un perro igual que ellos. Amén. Eso es lo que querían ellos, ¿se da cuenta? Cada uno busca su propio provecho, ¿se da cuenta? ¿Para dónde me voy yo? ¿Quién me va a ayudar más? Cada uno por su lado. Fin de la cita. Amén. Entonces, si ustedes pueden decir, ¡wow! ¿Qué está hablando Isaías? De verdad. Algunos dirán, pero qué falta de respeto. En la denominación dirían, qué falta de respeto contra el siervo de Dios. Así. Es verdad. ¿Sí o no? Amén. Tratarlo de perro a nuestro ministro. Fíjense que Jesús los trató peor. Amén. Así. Jesús los trató de puercos, de muertos, los trató de víboras, de serpientes.
sepulcros blanqueados. Amén. Sí, amén, Señor. Oye, pero si Jesús, el amor, claro, pero Él ama y respeta solamente su palabra, hermano. Amén. No ama el pecado, no ama las tinieblas. Amén. Así es, Señor, amén. Hay que ser derecho con lo que estamos diciendo, hermano, amén. Amén. Entonces la mayoría de las personas no entienden que lo que profetizó Isaías, Jeremías y los profetas son profecías que tenían que llegar a cumplimiento. Amén. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo predicando, ahí estaban los perros. Amén. Es verdad, Padre, amén. Y hoy en día nos encontramos con perros Doberman. Nos encontramos con perros Rottweiler, que son más peligrosos aún. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. Amén. Así es, Señor, amén. Son razas impuras, son razas creadas, hermanos. Así es, amén. Y así ocurre con los ministros. Los ministros son esos perros que están ahí, creados por el Sanedrín. Amén. Así como había un Sanedrín allá, hoy en día hay un Sanedrín donde los ministros no dicen nada más que lo que dice su líder. Amén. No Así es. importa lo que diga la palabra, lo que importa es lo que dice el líder. Señor, amén. Entonces, veamos qué ocurrió en los días de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15:12. Amén. Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Oiga, hermano, se ofendieron. Fíjese que cuando fui al sur, hermano, me encontré con Mateo 15:12. Me encontré con unos ministros allá y un ministro que a mí me detesta, hermano, me fue a saludar. Y yo le dije: ¡ay, no me diga que viene con ese saludo hipócrita! Le dije yo. Se lo dije en su cara. Amén. Y él me dijo: ¡oh, pero deme la mano, pues, hermano Germán! Yo le dije: ¿sabe qué? Le dije yo: se la doy por cortesía, le dije yo, nada más. Pero la Biblia dice que yo ni siquiera debiera darle la mano a usted porque usted ni siquiera cree en lo que yo creo. Se lo dije. Por eso es que me detestan, porque yo les digo la verdad. Amén. Mateo 15:12, entonces acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué cosa? Será desarraigada. Significa que no le quedará ni raíz ni rama. Pero ahora viene el versículo 14. Miren lo que dice: dejadlos. ¿Qué dice? Son ciegos, guías de ciegos. Amén. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿De qué está hablando él? Amén. Está hablando de tinieblas. Así es, amén. Está hablando de oscuridad, de desorden espiritual. Amén. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? De los líderes religiosos, Él está diciendo: son tinieblas, no son más que oscuridad. Tienen desorden espiritual en sus congregaciones. Y a los que guían, o sea, a sus congregaciones, también son ciegos. Amén. ¿Qué dice? Todito el conjunto van a caer, ¿dónde? Al lago de fuego. Amén. A eso se está refiriendo. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Qué fuerte, hermano Germán. ¿Por qué no cambiamos el tema mejor? No es que estamos hablando lo que pasó los días de Jesucristo. Así es. Estamos Señor, amén. entendiendo qué es lo que pasó con Él Amén. en su ministerio, hermano. Amén. Amén. Las profecías de Jeremías e Isaías se cumplen en los días de Jesús. Amén. Así Se es, están Señor. cumpliendo. Veamos qué dice nuestro Señor Jesucristo de los, iba a decir perros, de los ministros en su día. Mateo 23. Mateo 23. Versículo 16.
Bueno, nuestro Señor Jesucristo le dedica todo. Mateo 23 es como una dedicatoria. Esto es para ustedes, fariseos y escribas. Escuchen lo que yo voy a decir. Esto es para ustedes. Mateo 23, versículo 16 dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué significa eso? Guías, ¿cierto? ¿Qué significa ciegos? Para que lo entiendan, la oscuridad. Así es. Estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de tiniebla. Cuando se hable de ciegos, es tinieblas, oscuridad. ¿Qué más? Desorden espiritual. Amén. 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 Hay de vosotros guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Versículo 17. Insensatos. ¿Qué significa insensatos? Que no quieren escuchar consejos. ¿Sabe usted que una persona insensata es una persona que no quiere escuchar consejos? Así es, amén. Hermano, déjeme aconsejarle, no me diga nada, no quiero escucharlo a usted. Insensato, po. Amén. Así es, Amén. amén. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ahora busque Mateo 19. Ahí mismo, no, 23, 19. Seguimos en 23, sigan 23, versículo 19. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 26 ahora. Fariseos ciegos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Entonces nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo identificó a los líderes religiosos, a los ministros, a los pastores, al ministerio quíntuple inclusive, como ciegos, Amén. si no estaban en la palabra correcta. Amén. Llenos de tinieblas, llenos de oscuridad espiritual. Ellos tenían un desorden. Estaban vacíos. ¿Por qué? Porque no tenían a Jesucristo. Así Amén. es. Porque no lo querían aceptar a Él. Amén. Amén. Y eso los hace ciegos. Así es, Amén. Señor, amén. ¿Se da cuenta? Bueno, hemos visto los cultos anteriores. Que no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Cierto? Porque hay muchos que dicen, no, pero si yo creo en Jesús. ¿Me da cuenta? Pero, oye, pero yo te estoy viendo que tú tienes un desorden espiritual. Tú estás en tiniebla. Pero ¿qué importa? Yo creo igual en Jesús. No, no es así la cosa, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que hay un campo de batalla. Ahí está el Sanedrín, con todos sus ministros, defendiendo el desorden espiritual que ellos tenían. Amén. Ahí está el fariseo, el saduceo, el escriba, los doctores de la ley, todos se juntaban ahí en el Sanedrín, hermano. Amén. ¿Para qué? Para debatir cada uno su postura, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenían? Un desorden espiritual. Cuando yo fui al Sanedrín allá en Santiago, hermano, entonces cada ministro tenía un desorden espiritual. Yo me junto con este líder y se juntaban todos ahí los que sus seguidores y se paraba el líder ahí. Allá estaba el otro líder con todos sus séquitos por detrás. Acá había otro y allá eran 4 líderes. Eran los 4 ministros más antiguos que hay en Chile del mensaje. Y cada uno de ellos pensaba totalmente diferente y ya se agarraban de las mechas. Es porque cada uno de ellos quería tener el liderazgo. Y en el Sanedrín ocurría exactamente eso. Ellos tenían, ¿qué cosa? Un desorden espiritual. Ellos creían, ponga atención, ellos creían tener la luz de Dios. Cada uno de ellos defendía su doctrina. Sí, Señor. Ahora dígame usted, ¿acaso no creen eso los ismos? Amén. ¿Acaso no creen eso las denominaciones? Así es, amén. Cada una de ellas dice, yo tengo la verdad. Amén. Yo tengo la verdad. Usted no puede decir, yo tengo la verdad porque yo creo solamente en el libro de Mateos. ¿Qué pasa con el libro de Marcos? ¿Qué pasa con el resto de la Biblia? Así es, Señor. Amén. Correcto. No, es que yo creo solamente en el libro de Éfeso. ¿Y qué pasa con el resto de la Biblia? ¿Qué pasa con Apocalipsis? ¿Qué pasa con Así es. el resto de la Biblia?
No, es que yo creo solamente en lo que dice Pablo y no lo que dice Pedro ni Juan. Y en eso estaban cayendo el Sanedrín. Amén. Y en eso caen los sismos. Correcto. Así es. Amén. Incluso los sismos del mensaje. Amén. Amen. Yo en esta semana me topé con un joven porque falleció una hermana, ¿cierto? En la playa esta de arriba de Laguna Verde, ¿cierto? Falleció ahí, la pilló la ola esta semana, ¿cierto? Y falleció por ahí el día lunes o martes, por ahí. Y resulta que me encontré justo con este joven y este joven me empezó a hablar de ella, ¿cierto? Y tal, bla, 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 bla. Y yo lo escuchaba ahí pacientemente, pero resulta que ellos salieron de una división, hermano. Y el profeta dice, maldito aquel que divide, no Así tiene es. ni perdón ni aquí en la tierra porque es un tipo de Satanás. Ahora, yo no culpo a ese hermano, no digo que se haya ido al infierno, ni mucho menos, pero ponga atención a esto. Lo que yo empecé a hablarle a él, porque él me empezó a hablar sobre los truenos. Y entonces me dijo, entonces nosotros con los truenos, porque siete truenos traen fe de rapto. Y le dije, si eso, hermano, está correcto, le dije yo, si eso todos lo sabemos, le dije yo. Pero dígame usted, hábleme de Jesucristo. ¿Qué piensa usted de Jesucristo? Y entonces ahí el joven empezó a regular. Y yo le dije, porque no hablemos de ismo, no hablemos de denominación, le dije yo, hábleme de Jesucristo, le dije yo. Y entonces ese hombre, sí, pero es que resulta que, no, es que hermano, es que nosotros seguimos manteniendo la fe en alto. No, pero hábleme de Jesús. Entonces, ignoran quién es Jesucristo, hermanos. Así es, ¿Por qué? Señor. Porque ellos tienen control y dominio de su dogma, Amen. de lo que a ellos les enseñan de parte de la palabra, pero no de toda la palabra. Pero cada uno de ellos cree en su luz. Y ellos creen que es luz de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, el Sanedrín, ellos creían que ellos tenían la luz. ¿Quiénes? Los fariseos. Yo tengo mi luz. ¿Quiénes más? Saduceo. Amen. Yo tengo mi propia luz. ¿Quién más? Los escribas, los doctores de la ley, los herodianos, todos Amén. se juntaban, hermanos. Discutían las escrituras, tenían un desorden. ¿Cuál desorden? Ese desorden que estaba en Génesis. Amen. Se estaba cumpliendo en los días de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de ellos defiende su propia doctrina. Ellos defendían sus propias enseñanzas. Y ahí de pronto llega Jesucristo, el Mesías prometido. Él, dice la Biblia, era la palabra. Amén. Él es la luz, Él es la vida, Él es el camino. Amén. Él es la luz del mundo. Así es, Y Señor. miren lo que dice, hermano, busque San Juan capítulo 1. Ya lo hemos leído, pero para que vea usted lo que dice detenidamente con el tema del día de hoy. San Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice? En él estaba la vida, hablando de Jesucristo. Ahora recordemos, hermano, esto, Juan, para que ustedes sepan, ¿por qué él está hablando en pasado aquí? Porque resulta que Juan escribió esto aproximadamente el año 70 después de Cristo, ¿me entiende? Los eruditos que fue, o sea, ya Juan está inspirado por el Espíritu Santo escribiendo, ¿cierto? Pero ya habían pasado años. Amén. ¿Me entiende? Entonces, Juan está diciendo, en él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. Ahora mire, aquí viene una tremenda revelación. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. O sea, Jesús, la luz, viene caminando y están las tinieblas. ¿Quiénes? El Sanedrín, los fariseos, los herodianos, los escribas, todos ellos. Estaba ahí y él resplandeció delante de ellos. Así es, amén. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa eso? Que hubo una batalla. Así es, amén. Ellos se estaban oponiendo a la luz de Cristo, pero ellos no prevalecieron en contra de la luz. Amen. ¿Por qué? Porque la luz siempre vence a las tinieblas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de esa luz, hermano. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estos dos versículos
están anunciando la batalla entre la luz y las tinieblas, entre el mensaje de Jesucristo y las tinieblas del Sanedrín. Amén. E indica que la luz resplandece en medio de las tinieblas, y también nos dice que las tinieblas, los fariseos y todos esos sismos, no pudieron prevalecer, no pudieron contra la luz de Cristo. Amén. Así es, Entonces, Señor, amén. veamos, busque San Juan capítulo 3. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. San Juan 3, versículo 18. Aquí es Jesús hablando, dice, el que en Él cree, o sea, en Jesús, no es condenado. O sea, mire lo que está diciendo Él, porque estas son las condiciones que Él está poniendo para entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Dice, el que en Él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Amén. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora ponga atención, porque Jesús va a trazar una línea de campo de batalla. Amén. Versículo 19, mire lo que dice. Y esta es la condenación. O sea, esto es lo que los condena a ellos. Que la luz, Jesucristo, vino al mundo. Sí, amén. Y los hombres, llámese las denominaciones, los ismos, el Sanedrín, amaron ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? Amén. Versículo 20, mire lo que dice. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, todo aquel que está en tinieblas, aborrece la luz. Amén. Y, mire, ponga atención, no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que no vienen, que no viene a la palabra? Significa que no vienen a Jesucristo. ¿Pero por qué no vienen a Jesucristo? ¿Por qué no vienen a la palabra? Para no sentirse culpables. Así es, amén. Para que sus obras no sean reprendidas, es para no sentirse culpables. ¿Por qué? Porque la palabra los delata. Así es, amén. La palabra muestra en qué uno está fallando, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Señor, amén. Sigamos, el versículo 21. Miren lo que dice. Mas el que practica la verdad, miren lo que dice, viene a la luz. ¿Qué significa eso? Viene a Jesucristo. Amén. Que Él es la palabra. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recuerde, la fe sin obras es muerta. Así es, amén. Amén. Entonces aquí Jesús está hablando de obras, ¿se da cuenta? Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que ser equilibrados. Amén. ¿Se da cuenta? Porque obviamente, ¿cierto? Si nosotros creemos en Jesucristo, entonces las obras tienen que ser correctas. Porque hay algunos que dicen, bueno, uno es salvado por la fe, no por obra. Pero, oiga, equilibrémonos. Si usted tiene fe en Jesucristo, entonces sus obras tienen que ser correctas. Amén. Amén. Gloria a Dios por siempre. Amén. Hay un equilibrio en la palabra, pues, hermano. Sí, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. O sea, el creyente vive. Amén, Dios, así es, Señor. Ama su palabra, ama a Jesucristo como Señor y Redentor, hermano. Amén. Amén. Y así como Isaías profetizó de esos líderes ciegos, también Isaías profetizó del ministerio de Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Isaías, busque Isaías. Vamos a ver cómo va a ser el ministerio de Jesús, ¿ya? Amén. Isaías 42, perdón. Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6 dice:
Estoy esperando un poquito. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, mire, por luz de las naciones. Amén. ¿Escucharon? Amén. Ahora mire el versículo 7, dice, para que abras los ojos de los ciegos. Amén. Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Qué cárcel? Cárcel espiritual. Amén. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Oh, gloria a Oiga, Dios. tremendo texto, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, yo estaba en tinieblas, yo estaba en prisión, hermanos. Amén. Yo estuve en la denominación pensando que estaba adorando a Dios. Así es, Señor. Amén. Hasta que nuestros ojos fueron abiertos. Amén. Entonces, fueron abiertos y entonces empecé a caminar y a medida que empecé a caminar, cada vez había más luz. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Dice, para que abran los ojos de los ciegos. Nosotros éramos ciegos. Amén. La Biblia dice que éramos ciegos, que estábamos en delito y pecado. Entonces, nos sacó de esa ceguedad. También dice, para que saquen de la cárcel a los presos. Presos espirituales, ¿se da cuenta? Y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. O sea, para que liberte a aquellos que están oprimidos, Amén. esclavos dentro de los sismos, dentro de las denominaciones. Amén. Veamos lo que... Vamos a Mateo ahora, Mateo capítulo 4. Amén. Veamos lo que dice Mateo, el discípulo de Jesucristo. Mateo escribe estas palabras sobre la otra profecía de Isaías que habla del ministerio de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 16. Mateo 4, 16. Amén. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿escuchó? Amén. El pueblo asentado, o sea, sentado en tinieblas, vio gran luz. Gloria a Dios. Amén. Y a los Amén. asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria a Dios. Amén. 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 Esa es otra profecía de Isaías. Amén, Señor. Pero Mateo la trae porque Mateo es un testigo. Y Mateo dice, el pueblo estaba en tinieblas. Sí, Señor. Amén. Y entonces el pueblo, al ver el mensaje de Jesucristo, vio gran luz. Amén. Y dice, y a los que estaban asentados, los que estaban sentados en la región de sombra de muerte, o sea, los que iban a perdición, Amén. Así es. Amén. luz les resplandeció. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vea, hermano, lo que hace el ministerio de Jesucristo, hermano. Así Amén. es, Señor. Amén. Ahora, vamos a Lucas capítulo 4. Mire lo que leyó. ¿Se acuerdan cuando Jesús se sienta, hermano, y le pasan a él el libro para que él lo abra? Y él abre el libro de Isaías, ¿se Sí, acuerdan? amén. Amén. Mire lo que Jesús, esto es al comenzar su ministerio, hermano, amén. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Mire lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, Sí, amén. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire qué más. A pregonar libertad a los cautivos. Amén. ¿Qué más? Y vista a los ciegos. Amén. En Señor. otras palabras, a los que están en tinieblas. ¿Qué más dice? A poner en libertad a los oprimidos. Amén. Gloria a Dios. Ese era el mensaje de Jesucristo, traer libertad, libertad espiritual, sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz de Amén. Cristo. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de Jesucristo. Amén, amén. Estar en la luz es estar en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Amén. siempre. Señor, amén. Gloria a Aleluya. Dios.
Entonces, ¿se da cuenta, hermano, hermana, que es una batalla espiritual? Sí, amén. El pueblo que Dios había apartado para sí estaba en total oscuridad. Amén. Sus líderes eran los principales responsables de esa ceguera espiritual, Amén. al igual que hoy en día. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces, hermano Germán, ¿cómo que hoy en día hay ceguera espiritual? Si Dios envió a un profeta, ¿acaso Dios no envió a Moisés? Sí, Que amén. ellos estaban en ceguera. ¿Acaso Dios no envió a Juan el Bautista para pregonar su primera venida? ¿Y acaso Juan el Bautista no le dijo a los líderes religiosos de aquel entonces, víboras, Amén. serpientes? ¿Queréis arrancar, cierto, de la ira de Dios? ¿Cómo escaparéis? Les dice. Así es. Claro, si estaban en tinieblas los líderes, ¿cómo van a escapar del juicio? Así es. Y ahora veamos. ¿Habrá oscuridad en este tiempo final? Amén. Sí, amén. Amén. Veamos. Hechos, capítulo 26. ¿Quién llamó a Pablo? El mismo Señor Jesucristo se le Amén. apareció Amén. cuando iba camino a Damasco, ¿no es así? Amén. Busque Hechos capítulo 26 entonces y vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo. Amén. 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 Versículo 16, perdón. Hechos 26, versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, Amén. porque para esto he aparecido a ti, Amén. para ponerte por ministro Gloria a Dios. Amén. y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mire lo que dice el versículo 27 ahora. Perdón, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora Te envío. te envío. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Yo te he aparecido y te he hablado y te he mostrado cosas y te seguiré mostrando cosas. Amén. Entonces, te libro de tu pueblo, de los judíos, pero ahora yo te llevo a los gentiles. A ellos te envío. Amén. Usted sabe que nosotros los gentiles estábamos perdidos, pues, hermano. Amén. Amén. Entonces, Pablo fue enviado a los gentiles con un propósito. Amén. Mire el versículo 18. Dice, ¿para qué cosa? Para que abra sus ojos. Gracias, Amén. Señor. Oiga, o sea, estábamos ciegos. Amén. Para que abra sus ojos, mire, para que se conviertan, mire, de las tinieblas a la luz. Amén. Amén. ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora mire, ¿para qué? Para que reciban por la fe que es puesta en mí. Amén. Destaque eso, que es puesta en mí. O sea, la fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué tenemos que recibir? Perdón de pecados, Amén. perdón de pecados y herencia entre los santos. Amén. O sea, eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que Jesucristo le revela a Pablo. Amén. Tú vas a ellos, lo vas a sacar de las tinieblas a la luz. Amén. Lo vas a sacar de la potestad de Satanás Gloria a y Dios. traernos al reino de los Amén. cielos. Amén. Gracias, ¿Para Padre. qué? Para que a través de la fe que Amén. sea puesta en mí, Amén. ¿te das cuenta? Amén. Reciban perdón de pecados Amén. y herencia Amén. entre los santificados. Amén. Entonces, si se fijaron, Jesús, hermano, empieza a Pablo a darle la revelación de Amén. cómo será la salvación, hermanos. Amén. Y la salvación
dice nuestro Señor Jesucristo a Pablo, viene a través de él. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dados a los hombres Amén. en los cuales podamos ser salvos, Amén. sino que es solamente a través de Jesucristo, dice Pedro. Amén. Amén. Ah, Padre, amén. Entonces, el ministerio de Pablo era abrir los ojos, dice. Amén. ¿Escucharon? Amén. Abrir los ojos ¿de quién? De los gentiles. Amén. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver la luz de Cristo y así recibir la fe en Él y la salvación en Amén. Él. Amén. Gloria a Dios. Busquemos el libro de Colosenses. O sea, el mensaje de Pablo es sacarnos de las tinieblas Amén. Amén. a la luz Señor. a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso significa que hoy en día hay tinieblas, obviamente, pues, amén. Amén. Así es. Estoy hablando de tiniebla espiritual, pues, hermano, amén. No estamos hablando del mundo, porque el mundo está perdido. Estoy hablando de tinieblas espiritual, igual que en el Sanedrín, amén. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, mire, para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Amén. Ahora mire, ponga atención. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Amén. O sea, nuestro Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estamos ahí Amén. oprimidos, hermano. Amén. Estábamos esclavos. Amén. Así ¿Y qué más dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. O sea, ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Amén. ¿Se da cuenta? Señor, amén. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas, dice, pero nos trasladó ahora al reino de su amado Hijo, que es el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El profeta dijo, saliendo de y entrando a. Gloria a Dios. Saliendo del reino de las tinieblas y entrando al reino de los cielos, al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo comenzó a hablarles de la luz del mundo y de las tinieblas de Satanás. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, para poder comprender un poquito más, vamos entonces a 2 de Corintios. Estamos usando harta escritura para que podamos entender, hermano. Amén. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahora hermano, mire, espérense un poquito, en los cuales el Dios de este siglo, mire, veamos lo que ocasionan las tinieblas, veamos lo que ocasiona el desorden espiritual que trae Satanás. Amén. Veamos la ceguedad, lo que ocasionan los ismos, las denominaciones. Amén. Lo que ocasiona, ¿cierto? Los fariseos tenían sus costumbres, sus reglas, ¿cierto? Sus ritos, ¿cierto? Todo rito humano Amén. es un desorden para Dios, ¿cierto? Amén. Mire lo que dice entonces, en los cuales el Dios de este siglo, mire, cegó el entendimiento. ¿Se dio cuenta? Amén. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que están en oscuridad, ¿cierto? Amén. En desorden espiritual. Amén. Miren lo que dice. Para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? El cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces podemos ver, por lo que está enseñando Pablo,
que es Satanás, quien ciega el entendimiento de la luz. Amén. De la luz de Cristo, ¿para qué? Para dar paso a la oscuridad de Satanás. Así es. Amén. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, en el principio había oscuridad, ¿cierto? Llegó la luz de Cristo. ¿Se acuerdan lo que hablamos el viernes? Que Jesús profetizó que vendría oscuridad, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Lo hablamos el día viernes. Jesús dijo, después de que la luz haya estado, entonces vendrá oscuridad, Amén. ¿cierto? Él iba a salir de escena, dejó su mensaje, vendrían los discípulos de Cristo predicando el mensaje, ¿cierto? Pero resulta que llegaron las 7 edades de la iglesia y nos dimos cuenta que ahí mismo en Efesios empieza, has dejado, tengo algo en contra tuya, has dejado tu primer amor. Amén. Tengo algo en contra tuya, has dejado entrar a esos nicolaitas. Amén. Tengo algo en contra tuya, has dejado que el espíritu de Balaán entre. Amén. Tengo algo en contra tuya, has dejado que el espíritu de Jezabel, esa que se dice profetiza. Amén. Sí, Señor. Entonces nos dimos cuenta que Dios empieza a quejarse, a quejarse, a quejarse. ¿Por qué? Porque a través de las 7 edades de la iglesia entraría oscuridad espiritual. Así es, amén. Amén. Ceguera espiritual. Ahora mire, busque Efesios 5, versículo 11. ¿Por qué? Mire, hay algunos, Pedro dice que hay algunos que son como nubes sin agua, Sí, amén. ¿cierto? Hay algunos que andan para allá y para acá, ¿cierto? Y les gusta tener compañerismo con todo el mundo, ¿no? Si yo voy para allá con los hermanos, no si yo voy para allá con ellos, no, si no importa que no crean que Jesucristo no es Dios, da lo mismo, yo me puedo reunir con ellos. Amén. Hay personas que les da lo mismo. ¿Por qué? Porque les gusta el compañerismo. Correcto. Porque les gusta, ¿saben qué? Les gusta ser amados. Les gusta llevarse bien con todo. ¿Han escuchado eso? Nunca quedan mal con nadie. Hay algunos creyentes que son así. Pero miren lo que dice Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 11. Amén. Efesios 5, 11. Miren lo que dice. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no participes de las cosas que están erradas. Amén. Oye, cálmate, no participes de aquello que no corresponde. ¿Te das cuenta? No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo espiritual. Amén. Estamos hablando de aquello que dicen, bueno, yo creo que el profeta va a resucitar antes que todos y entonces el profeta tiene que continuar su ministerio. No hay escritura para eso. Correcto. Así es, amén. Entonces, ¿me puedo ir a meter yo ahí? ¿Se da cuenta? No participe de obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, repréndelas. Amén. Amén, Señor. Amén. Usted me está invitando a esto. Cuando yo enfrenté a lo del retorno, cuando me dijeron, oiga, nosotros le podemos colocar una iglesia, pero inmensa allá en su región y va a tener lleno ahí, pues, pero usted predica del retorno. ¿Qué es lo que hice yo? Los reprendí. Amén. ¿Usted cree que yo voy a vender la primogenitura que Dios me ha dado? No, mi Dios. Oh, Padre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Yo reprendí eso. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Las tinieblas se fueron, por madre. Amén. Amén, Señor. Entonces no te amén. ayudamos. ¿Y quién me ha pedido ayuda? Nunca yo he pedido, gracias a Dios, hermano, dinero. Dios siempre ha sustentado, hermano. Amén, Entonces, Señor. Pablo, a los gentiles, los que hemos creído en Cristo, los que no participamos de aquello que nos aparta de la luz de Cristo, entonces Pablo dice, reprendan las tinieblas. Amén. Entonces miremos un momento, hermanos, volvamos al pasaje, volvamos a Juan capítulo 29, para ir ya terminando, y miremos un momento, hermano, a este hombre que ha recibido primeramente la vista natural. Amén. Lo vimos el viernes, pero veamos otros puntos de vista, amén. Amén. Y veamos cuando él tiene su encuentro primeramente con los representantes de las tinieblas. Amén. Por eso, hermanos, que
para nosotros ha sido complicado invitar a un ministro para acá, pues hermano. Así es, Señor. Porque no sabemos qué, perdonen lo que voy a decir, qué cabeza de pescado va a decir. Correcto. Amén. 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 Y yo lo he conversado mucho con ustedes, lo he conversado en privado con mi esposita, con Germán, y sabemos que es difícil invitar a un ministro, por hermano. Amén. Amén. Yo me recuerdo cuando un ministro vino, hace muchos años, sí, hace muchos años, vino para acá y dijo, ¿y ustedes no tienen la foto del profeta aquí? ¿Ustedes tampoco tienen colgada las nubes? ¿Ustedes no creen en el mensaje? Así fue. Así fue, y lo dijo del púlpito, ¿se acuerdan? Así es, amén. Y mi mamá y mi papá, ¿qué quiso decir? No tenía ni idea de lo que estaba hablando él, po. Eran nuevos. Y él sabía que venían recién conociendo y muchos más, hermanos. Así es, amén. Pero él se atrevió, ¿por qué? Porque él quiso poner su porte, por hermano. Esa fue la última vez que yo lo invité. Correctamente. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando fuimos al sur este año, el ministro allá me dijo, hermano, ¿por qué no predican? No, le dije yo, no. ¿Pero por qué? Yo sé, hermano, que cuando va un ministro a otro lugar, ellos lo que quieren, andan buscando púlpito. Correcto. Andan buscando, o sea, bueno, yo soy ministro de tal lugar, y traigo un mensaje por si acaso. Y eso es lo que a mí no... No, pues si Dios me llamó para este lugar, pues, hermano. Amén. Y entonces yo le dije a él, ¿sabe qué le dije yo? Primero tenemos que tomar una tacita de té o una tacita de café y conversar. Y usted tiene que saber en lo que yo creo Amén. y lo que yo voy a predicar. Amén. Porque si yo predico aquí en este lugar, yo soy libre para predicar. Pero yo tampoco conozco lo que usted le predica a su congregación. Amén. Correcto. Así es. Así Señor. que a mí, yo me voy a sentar, pero al menos saludar a la congregación. Pues me dijo, bueno, los voy a saludar, no tengo ningún problema en saludar, dije yo. Pero yo no soy partícipe de esto, dije yo. Amén. Entonces, veamos lo que pasó. Veamos, cuando este ciego tiene su primer encuentro con los que representan las tinieblas. Juan 9:29, mira lo que dice. Ellos hablan, dicen, Juan 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese es como mirarlo en menos. Sí, amén. ¿Se da cuenta? No sabemos de dónde sea. Oiga, el diablo es irrespetuoso, Sí, hermano. amén. ¿Ah? Entonces, ellos, los judíos y el Sanedrín, están tan ciegos, tienen tantas tinieblas, tanta oscuridad, que reconocen solamente a su profeta, pero no tienen ni idea quién es Jesucristo. Amén. Y eso hoy en día está ocurriendo. Amén. 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 La gran mayoría de los niños que han creído en el mensaje, porque sus papás fueron del mensaje, hablan solamente del profeta, del profeta, del profeta, del profeta. Pero usted se va a la unción de Nueva York, donde estaba Coleman. No, y era Coleman, y el apóstol Coleman, y el apóstol Coleman, y tienen el cuadro de Coleman. Y lo de William Soto Santiago, que yo con el hermano Claudio, trabajando en una construcción, conocimos a uno de William Soto Santiago, y él lo único que hablaba es William Soto Santiago, y William Soto Santiago, William Soto Santiago, porque están en un ismo. Correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos creen en sus profetas, ¿se da cuenta? Pero no saben nada de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Verdad? Por eso es que yo le pregunté esta semana a ese joven, le dije, hablemos de Jesucristo. Y él como que me quedó mirando y yo le dije, no hablemos de ismos ni nada de eso, le dije yo. Hablemos de Jesús, y cuando yo utilicé la palabra ismo, se puso hasta tartamudo. Porque él sabe que está en el ismo de Nueva York, hermano. Correcto. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces los judíos, los fariseos dijeron, conocemos a Moisés. Recuerde, nosotros tenemos por profeta Moisés y Abraham por padre. ¿Se da cuenta? Amén. Pero respecto a ese, ¿se da cuenta? Por eso es que hay ministros que ahora dicen, no, pues si Jesús solamente era un profeta, pues no era Dios. Pues.
Porque no lo conocen. Es verdad. Porque están en tinieblas. Así es, Señor. Amén. ¿Ve? No sabemos de dónde sea. Es tanta la oscuridad que ellos tienen que ellos no tienen ni idea quién es Jesucristo. Así es, Señor. ¿Se da Amén. cuenta? Tipo, figura y sombra de nuestros Amén. días. Así es, Señor. Amén. Amén. Correcto. Entonces, veamos a este hombre que ha recibido algo de luz. ¿Se da cuenta? Porque él estaba en la oscuridad, era ciego de nacimiento, recibió la vista natural. Él recibió algo de luz. Así es, ¿Se da amén. cuenta? Mire, preste atención, hermano, porque el que hizo el milagro fue ¿quién? Fue Jesucristo. Mire lo que, Amén. versículo 30, mire lo que responde. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Amén. Mire, él está contento. Él se siente bienaventurado, hermano. Dios, amén. Él está con gozo, él se Amén, siente feliz, Señor, dichoso, amén. hermano. Amén. Y él dice, pues esto es lo maravilloso, Correcto, Padre. que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Gloria a Dios. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Un poco de luz, miren lo que hace. Un poco de luz que él recibió. Amén, Él Señor. encuentra maravilloso y destaca. Amén. Ustedes no lo conocen, pero a mí me abrió los ojos. Maravilloso, Padre. O sea, en otras palabras, él ya no estaba en oscuridad. Así es, Señor. Amén. Oiga, hermano, quiero decirles algo. Eso que está ahí escrito no es una simple poesía. No es una simple prosa. Correcto. ¡Qué bonito lo que pasó! Oiga, no es que nosotros tenemos que ver el trasfondo. Dios tiene que Amén. revelar lo que está oculto ahí. Amén, Señor. Es el Espíritu Santo inspirando Amén. en parábolas para que solo nosotros los predestinados podamos ver. Amén, Señor. Cuando ese joven dijo eso, estaba hablando por nosotros. Amén. Oh, ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, amén. Señor. Ahora que él ha recibido un poco de luz y ha enfrentado a la oscuridad, ¿se da cuenta que él tuvo un enfrentamiento? Amén, Amén. Señor. O sea, inmediatamente que él recibió un poco de luz, entonces fueron ante él los fariseos, fueron los judíos y todos lo enfrentaron a él. ¿Por qué? Porque recibió un poco de palabra. Amén. Amén, Señor. ¿Acaso eso no le ha pasado a usted? Amén. ¿Cuántos por causa de la palabra del Evangelio han sido despreciados? Así es, Señor. Amén. ¿Cuántos han sido rechazados por sus amistades? Amén. Así es, Señor. Por Amén. su familia, hermanos. Amén, sí, Señor. Por recibir un poco de luz. Pero ahora veamos cuando ocurre un encuentro con Jesucristo. Amén. Busque el versículo 35. Sí, 9:35. Juan 9:35. Amén. Mire, oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, en otras palabras, vete de nuestra sinagoga, no eres parte de nuestro concilio, no perteneces a nuestra denominación, o sea, sal de nuestra jaula. Amén. Fíjese que, mire, me viene a la mente, ¿sabe por qué el mundo echa al verdadero creyente de sus redes? ¿Sabe por qué lo expulsa? ¿Sabe lo que dice el profeta? Dice que el diablo sabe cuando hay un verdadero predestinado. Es verdad. Y entonces el diablo no quiere que usted siga teniendo compañerismo con aquellos que han rechazado la luz. ¿Por qué dice el profeta? Porque el diablo sabe que usted lleno del Espíritu Santo puede convertir a uno de ellos. Así es, amén. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Que le tomen mala, que le tomen envidia, que lo desprecien, que ya no se junten con ustedes, que ya lo miren como como algo asqueroso. Porque ellos veían a Jesús así como un despreciado. Amén. Entonces el profeta dice, por causa del Espíritu Santo, el diablo no quiere que nosotros tengamos amistad con el mundo. Así es, Señor. Amén. Porque Correcto. nosotros podemos
Trastornar, Así es, Señor. transformar, mejor dicho, el mundo. Amén. Trastornar el reino de Satanás, pues, hermano. Amén. Amén. Con el Espíritu Santo. Si el diablo no nos puede hacer nada a nosotros. Amén, Amén. Señor. No nos puede quitar la fe, hermano. Amén. Podemos ir, hermano, donde están los drogadictos, donde están las prostitutas. Podemos llegar ahí, hermano. Nos pueden matar por la causa de Cristo, pero nosotros no vamos a negar Amén. a Jesucristo. Señor. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aleluya. O sea, en otras palabras, Señor, Jesús le está diciendo, ¿tú crees en el Cristo? Amén. ¿Tú crees en Emanuel, Dios en medio de su pueblo? Miren lo que le está preguntando Amén. Jesús. Entonces, aquel que había recibido un poco de luz, dice, versículo 36, respondióle y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, él recibió un poco de luz y ahora ese poco de luz lo está llevando a la verdad. Amén. Amén, sí, Señor. Le dijo Jesús, ahora mire, ponga atención a estas palabras, pues le has visto, ponga atención a esa palabra, le has visto, Gloria a Dios. Amén, Amén. Señor. y el que habla contigo es. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, Señor, amén. esto aquí está muy escondido, Gloria a Dios. oculto a Señor. los ojos del resto. Amén. Quiero que usted vea, Amén. quiero que usted entienda. Amén. Así es, Señor. Amén. Este ciego vio a los líderes del Sanedrín, vio a los fariseos, a los ministros, a los judíos, que le consultaban cosas, que le hablaban. Pero aquí Jesús le está hablando de la mirada espiritual, Amén. Amén. no natural. ¿Qué es lo que vio este hombre cuando vio a Jesús? Veamos lo que dice Isaías. Quédese ahí quieto, se lo voy a leer. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta profecía va para los días de Jesús. Amén. ¿Quién ha creído a las profecías? Esta profecía va para el pueblo que está en los días de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a las profecías que hemos hablado? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él. Amén. Y como raíz de tierra seca. Mire, ponga atención. No hay parecer en él, Aleluya. Así es, Señor. Amén. ni hermosura. Amén. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén, Señor. Entonces, Amén. mire lo oculto que hay aquí. Gloria a Cuando el Dios, Señor. ciego Sí, Señor. miró a los Amén. líderes del Sanedrín, Oh, santo eres, Señor. ¿qué es lo que vio él? Lo que dijo Jesucristo, Amén. vestimentas delicadas. Así es, Señor. ¿Se acuerdan cuando lo de Juan el Bautista? ¿Qué fueron a ver? A Juan el Bautista, los que están de vestimentas delicadas están en los templos. Amén. Entonces, ¿qué vio este ciego? Lo primero que vio fue las vestimentas delicadas del Sanedrín. Amén. Vio sus vestimentas planchadas, limpias, hombres cultos, de renombre, hombres refinados, con palabras sacadas de diccionario. Amén. Pero cuando vio a Jesús, el profeta dice que él era un hombre pequeño, con la nariz encorvada, con sus vestiduras gastadas y rotas. Es más, andaba inclusive hasta maloliente, hermanos, Amén. porque él andaba predicando de allá para acá cuando el sol golpeaba. Pero el Sanedrín, ¿dónde estaba? En los templos, bajo sombra, y ahí habían baños, ahí habían duchas. Pero él andaba con los pies y con las charas, hermano, todas gastadas, los Sí, pies Señor. llenos de Amén. polvo, dice él. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Se recuerdan? Amén. Entonces, él tenía sus vestiduras gastadas y rotas, sucias, sin nada de atractivo natural. Es más, la Biblia dice que hablaba como el vulgo. ¿Qué significa? El vulgo como la chusma. Así es, Señor. ¿Qué significa eso? Como las clases bajas. Entonces,
¿qué fue lo que vio? Vea, ahora, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Entonces, ponga atención, en ese mismo momento, Amén. la vista espiritual Gloria a Dios. comienza a abrirse en él. Amén. Él, cuando vio al Mesías, cuando vio a Jesús, vio al Mesías prometido. Amén. Cuando vio a Jesús, vio al Hijo de Dios. Ese hombre se dio cuenta que estaba delante de la presencia de Dios. Amén. En ese mismo momento, él cayó rendido a sus pies. Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Ante qué? Ante la gran luz que resplandecía delante de él. Amén. Ese hombre no miró a su padre, a su madre, a su pastor. Ese hombre, cuando Jesús le dijo estas palabras, no pensó en su familia, no pensó en su pastor, no pensó en su iglesia. Amén. Él simplemente confesó Amén. y dijo, versículo 38, y él dijo, creo, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Mire, ponga atención. Cayó de rodillas, Amén. Amén. cayó arrodillado Amén. y le adoró, dice. Amén. Así es, Amén. Señor. Sí, Amén. Si usted se da cuenta, su confesión lo lleva a la correcta adoración. Amén. Amén. Él vio con claridad que ese hombre ahí que estaba parado, hermano, al frente de él, era Dios mismo aquí en la tierra. Amén. A él le fue revelado que estaba en la presencia del gran rey. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Postrarse delante del rey y adorar al rey. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Su adoración demostraba que él era un genuino creyente. Amén. Porque él dijo, yo creo. Amén. Así es, Señor. Entonces, si él cayó postrado y él empezó a adorarlo, él estaba demostrando, no me importa lo que diga el resto, no me importa lo que diga mi papá, mi mamá, la iglesia, no me importa lo que los demás digan, yo creo. Amén. Por eso es que el Señor dijo, estará el padre contra el hijo, la madre contra la hija. ¿Por qué? Dese cuenta, sus padres no quisieron dejar la denominación, Amén. pero este hombre fue totalmente libre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Entonces, miremos un poco la edad apóstata en la que estamos viviendo, la edad de la Odisea, la edad con más ministros, la edad con más hombres sabios, la edad con hombres finos, educados, hermano, Amén. la edad con más Biblias y tabernáculos. Sí, así es, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, no lo busque. Lo he leído muchas veces, dice, porque tú dices, veamos, Amén. vamos a descifrar todo esto, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, Así es, Señor. miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. 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 Entonces, ¿no es esa la misma condición, hermano? La condición del cristianismo actual a la condición de aquellos días, hermano. Así es, Amén. Señor. ¿Cierto que es la misma? Amén. Tanto conocimiento, tanta palabra Amén. para llegar a ser desventurados. Así es, Señor. Así es, Señor. Mira lo que dice. ¿Qué significa desventurado? Un desgraciado, dice. Amén. Un infeliz sin espíritu. Amén. Eso Así es, es Señor. la etimología de esa palabra. Desventurado significa desventurado, infeliz sin espíritu. Amén. ¿Qué significa miserable? Una persona lamentable, digno de lástima. Mire lo que la profecía lo que dice, hermano, para Así nuestros es. días. Pobre. ¿Qué significa pobre? Sin Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué más dice? Ciego. ¿Se da cuenta? Ciego. ¿Qué significa entonces? Ya entendemos. Amén. En tinieblas, Amén. en desorden espiritual, en oscuridad. Amén. 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 Y desnudo. ¿Qué significa desnudo? Sin palabra. Amén. Amén. Entonces, qué triste, hermano, esa condición para ellos, no la de nosotros. Amén. Porque el profeta dice, para la edad de la Odisea,
Y el verdadero creyente, la esposa del Cordero, va por fuera. Amén. Va por fuera. Ella siempre mirando a Jesucristo, no mirando las denominaciones. Amén. Y entonces, como es una batalla, y también es una batalla en este tiempo del fin, entonces sabemos que en este tiempo del fin, así como Jesucristo empezó a reclutar a su propio ejército, también hoy en día nuestro Señor Jesucristo ha reclutado su ejército. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Cuál es su ejército? La esposa del Cordero. Amén. Ella se ha vestido de toda la palabra. ¿Se da cuenta? Amén. A ella se le han abierto, ¿qué cosa? Los ojos. Amén. Ella está defendiendo la palabra de Dios en este tiempo del Amén. fin. A ese ejército pertenecemos nosotros, hermanos y Amén. hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque nuestros ojos han sido abiertos. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro Dios fuerte, nuestro Dios soberano. Nosotros entonces pertenecemos ¿a qué cosa? Al reino de los cielos. Amén. Ahora, con esto termino. En el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. En el párrafo 150, el profeta dice lo siguiente: la batalla más grande jamás peleada está sucediendo aquí adentro, Amén. ahora mismo. Amén. Sí, Señor. Entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y la salud, entre la fe y la duda, oh hermano, entre la libertad y el cautiverio. Amén. La batalla está rugiendo. Amén. ¡Soldados! Sáquenle brillo a sus lanzas, Amén. pulan esa armadura. Dios Amén. está preparando a sus soldados. Amén. Dios unge a su ejército. Amén. Amén. Párrafo 146. Aleluya. Mire, pongan atención a esto. Nosotros tenemos un gran general de 5 estrellas. Amén. Su nombre, Jesús. Amén. Amén, 5 Señor. estrellas, ¿ve? Condecorándonos con 5 estrellas también a nosotros. ¿Por qué? La fe, dice. La palabra fe en inglés tiene 5 letras. Por eso dice, también nos condecora con 5 estrellas. Amén. Amén. Dice, Él nunca ha perdido una batalla. Amén. Aleluya. Él venció la muerte, el infierno y la tumba. Saca a los demonios del camino. Amén. Él es el gran capitán supremo. Gracias, Así que el Señor. diablo ni siquiera está en el cuadro, Amén, ni siquiera está al Señor. lado nuestro. Ahí Gracias, fin de la Dios. cita. Gracias a Dios, hermano. Entonces, nosotros Gracias, pertenecemos Señor. al ejército correcto. Amén. Somos parte del reino de los cielos. Amén. Tenemos a Jesucristo como nuestro supremo general, hermano. Gracias, Amén. La Señor. batalla la tenemos ganada, la tenemos Amén. asegurada. Señor. Dios le bendiga, hermano, hermana. Amén. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos. Amén. Vamos a orar. Amén.